¿qué pasa? Que ustedes verán que la gente dice, la iglesia no salva a nadie, Cristo no fundó ninguna iglesia, yo puedo fundar la iglesia que yo quiera, no hay ningún problema, lo importante es la Biblia. Hoy yo quiero mostrarle a ustedes con la Biblia que Cristo sí fundó una iglesia, que dentro de la iglesia hay una jerarquía, que la iglesia sí sirve para muchas cosas, entre las cuales para la salvación. Y les voy a mostrar por qué los evangélicos dicen que la iglesia no salva y que Cristo no dejó ninguna iglesia. Para engañar a la gente y para que la gente se pueda salir de la iglesia de Cristo. Para eso. Y les voy a dar una técnica para que ustedes descubran las mentiras de los evangélicos. Pídenle por favor la partida de nacimiento de su iglesia. Pídenle la partida de nacimiento. Dígale, pastor, yo quiero saber quién fundó su iglesia y en qué año. Que la iglesia mía la fundó el pastor Carlos Parán en el año 1906, que son los Pentecostales Unidos de Venezuela, nacieron en el año 1906, su fundador Carlos Parán. Y entonces, ¿cómo me dice que es la iglesia de Jesucristo? Si Jesucristo vino en el año, hace 2000 años, y fundó la iglesia en el año 33. Y entonces, ¿por qué me dice que la iglesia Pentecostal Unida de Venezuela es la de Jesucristo? La partida de nacimiento, año 1906, Cristo, años del 1 al 33. ¿Por qué mienten? Es como yo dijera, esta es la guitarra de Simón Bolívar, pero esta guitarra fue hecha hace 10 años. Entonces, ¿cómo se explica que sea la de Simón Bolívar? Si Simón Bolívar vino hace no sé cuántos años. Yo no estaba cuando eso, pero no me acuerdo. Pero sé que hace bastante. Ahora capten, ¿cómo me dicen que esa es la guitarra de Simón Bolívar? ¿Me inventen? La persona inteligente debe saber que no debe estar en la iglesia donde le nazca, donde le gusta y donde se sienta bien. Y no debe estar en la iglesia que Jesucristo fundó. Ah, no, pero es que a mí me gusta. Yo voy a la iglesia evangélica porque a mí me gusta, me nace, me siento. Pregúntele a un drogadicto cómo se siente fumando droga. Una nota. Entonces, quedémonos ahí fumando droga. Pregúntele a un alcohólico dónde se siente a gusto, tomando micho. No es donde a usted le guste, papaíto. Es en la iglesia que Jesucristo fundó, porque Jesucristo fundó una iglesia. Y la fundó para algunas cosas que hoy vamos a ver. Y hoy vamos a descubrir que la iglesia que fundó Jesucristo se llama la Iglesia Católica. Ningún protestante me puede decir a mí, la iglesia de Jesucristo no es la iglesia católica, porque la iglesia católica fue fundada en el año 1900, 1800. Todos saben que la iglesia católica fue fundada por Cristo, todos. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, sacerdote de la iglesia católica. Usted busca en el año 33, la fundó Cristo. De ahí en adelante va a encontrar la iglesia católica. Entonces, oye, negar, por ejemplo, yo tuve que ir a Roma y vi las iglesias, las primeras capillas, templos de los cristianos, iglesia católica. No vi un templo de los evangélicos que llevara, que ni siquiera vi templos allá. Pero cuando yo miré en Roma los templos, la iglesia que menos años tenía 400 años de haberse hecho. La que yo vi. Sé que es más nueva. Pero vi la primera iglesia que construyeron los cristianos en el mundo entero, la primera iglesia. En el año 337, la vi en Roma. Y la tiene la iglesia católica. Vi la tumba de San Pedro y celebré la misa en la tumba de San Pedro. Ese San Pedro, apóstol de Cristo. ¿Sabe quién lo enterró? ¿Sabe dónde está la tumba? ¿Quién la tiene? Los católicos. ¿Por qué no la tienen los evangélicos?
Si ellos eran la iglesia de Jesucristo, ¿por qué no enterraron a Pedro, a Pablo? Fui a todas las tumbas de los apóstoles, de los evangelistas. Y miren, la iglesia católica. Caramba, ¿no? Qué extraño, qué raro. Y de paso, algo más. La Biblia que tienen los evangélicos y que tenemos los católicos no se hizo sola, ni tampoco la hizo Dios. Dios la inspiró, pero los hombres la hicieron inspirada por Dios. No estoy preguntando quién la escribió, la escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, pero ¿quién la hizo? La Iglesia Católica. En el año 382, el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I. Los evangélicos no saben quién hizo la Biblia. Los evangélicos cargan la Biblia y no saben quién la hizo. Fue el Papa San Dámaso I que en el año 382 en el Sínodo Romano reunió a los obispos y le dijo al mundo entero: esto es palabra de Dios y esta es la Biblia. 73 libros. Cuando la Biblia nació con 73 libros. Los evangélicos dicen: los católicos les pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Averigüe a ver quién hizo la Biblia y cuántos libros tenía cuando nació. La Biblia tenía 73 libros todo el tiempo. ¿Sabe cuándo le quitaron 7 libros? En el año 1825 comenzó el problema y en el 27, año 1827, las Sociedades Bíblicas Unidas le quitaron 7 libros. Ustedes escucharon hablar de Martín Lutero, ¿han escuchado hablar de Martín Lutero? El padre de los protestantes. Martín Lutero no estaba de acuerdo con los 7 libros, pero no se los quitó. Los puso como apéndice. Y en el año 1827, las Sociedades Bíblicas Unidas le quitaron 7 libros a la Biblia. Miren, Bolívar nació en el año 1783. Y cuando Bolívar nació en el año 1783, no había en el mundo una Biblia cristiana que tuviese 66 libros. No había. No había en el mundo. Bolívar, cuando nació y fue educado, conoció una sola Biblia en el mundo, con 73 libros. 3 años antes de morir Bolívar, los evangélicos le quitaron a la Biblia 7 libros. Sociedades Bíblicas Unidas, que es decir, los evangélicos unidos. Le quitaron 7 libros a la Biblia. Y por eso la iglesia no lo permite. Y entonces, ¿por qué Martín Lutero no le quitó 7 libros? Porque Apocalipsis 22:18 decía: el que le quite o el que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto y sea borrado del libro de la vida. 22:18. El que le quite o que le ponga algo a la Biblia, sea borrado del libro de la vida y le caigan todas las plagas de Egipto. Y dijo Martín Lutero: no, papá, yo no le puedo quitar nada. Pero los evangélicos atrevidos, miren, le quitaron 7 libros. Y entonces, como aprovecha que el pueblo católico es ignorante, entonces le dicen: es que los católicos le pusieron 7 libros. Bueno, si alguno piensa que estoy diciendo mentira, vayan a internet, busquen origen de la Biblia, quién hizo la Biblia. Ojo, no quién la escribió. ¿Quién la hizo? Escribirla los profetas del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, los apóstoles. ¿Quién la hizo? Hacerla significa esto, escuchen. Una carta estaba en Roma, carta a los romanos. ¿Quién fue a Roma y trajo esa carta? Otra carta estaba en Filipo, carta a los filipenses. ¿Quién fue a Filipo y la trajo? Otra estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue a Tesalónica? La trajo. Otra estaba en la Galia Baja. ¿Quién fue y la trajo? Otra en Corintio. ¿Quién fue y la trajo? Entonces, oye, la trajo
y las metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso y la trajo? Y las reunió todas, porque Biblia significa biblioteca, colección de libros. ¿Quién coleccionó todos esos libros y los metió aquí y le dijo al mundo, estos y los demás libros no son palabras de Dios? Esto sí. La Iglesia Católica. ¿Por qué no le hicieron los protestantes? O que se meta a internet y que diga, a ver, el pastor de tal iglesia hizo la Biblia en tal año. Bueno, vaya a la historia. Entonces ¿saben qué es lo que digo? Es que la historia es satánica, para que usted no vaya y busque. Para que usted no busque la historia, para que usted no se dé cuenta, le dicen no se meta a la historia porque la historia es satánica. No, es porque si usted se mete a la historia, usted se va a dar cuenta quién hizo la Biblia. Y usted se va a dar cuenta entonces que los evangélicos le engañaron a usted. Bueno, tratarles a ustedes con la Biblia de que Cristo sí fundó una iglesia. Y luego le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia. Primero voy a mostrar que es necesaria una iglesia. Que Cristo fundó una iglesia. Que es necesaria. Que esa iglesia sirve para nuestra salvación. Todo esto lo voy a mostrar. Y después le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia católica. Y le voy a mostrar por qué. Le voy a mostrar por qué. Vamos a ver. Primero. Una pregunta. Me faltó copiar sobre la fecha en que 382. 382, pero lo del chino romano, los otros faltan los otros dos, cuando fue... A los otros dos los estaría para la casa, los investiga. Después la reafirmó en el 380, no sé qué, 7 y 5, 3 y 7. Ajá. 383, 387. 87, sí. En el concilio de Hipona y en el de Cartago. Sí, Cartago. Vamos a ver. Le voy a mostrar que Cristo quiso una iglesia. Por ejemplo, vamos a ver cuando Él llamó a los apóstoles. Marcos capítulo 3, versículo... Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. 3, que está después del 2 y antes del 4. Versículo 13, que está después del 12 y antes del 14. Escuchemos. Vamos a ver. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Comencemos por ahí. Lo vuelve a leer, escúchenlo. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿A quién llamó? A lo que él quiso y punto. Caso cerrado. Ahora, hermano, le pregunto. Epa, ¿por qué Cristo llamó a los que Él quiso y por qué no llamó a todos? ¿A usted no le parece que si Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué dice la Biblia que Él llamó a los que Él quiso? Y de paso, no es que usted hoy quiere ser pastor y agarra la Biblia y ya, yo soy pastor porque a mí me dio la gana. La Biblia dice que no. Dice que es el que Cristo quiso, que Él quiera. Él es el que llama al que Él quiera. No es que yo hoy agarré la Biblia y ya me nombré pastor, yo mismo. Llamó a los que Él quiso. Ahora pregunto. Ese llamó a los que Él quiso. ¿No ven ustedes, no creen que está haciendo distinción entre otras personas? Porque ahí no dice llamó a todos, sino a los que Él, un grupito, siga. ¿A qué lo llamó? Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que él llamó también apóstoles. Así instituyó a 12 y los llamó apóstoles, de modo que no cualquiera es apóstol de Cristo. No, señora, es el que Dios quiera llamar. Y llamó a 12, escogió de entre todos. Pregunto, ¿es que solamente existían 12 hombres cuando Jesucristo vino? No, pero Él escogió a 12, punto, no quiso escoger más. Y llamó y le puso nombre de apóstoles. De modo que en el mundo sí hay apóstoles de Jesucristo. De
modo que sí, Jesucristo escogió una jerarquía, un grupo para fundar su iglesia. Si hay quienes estén llamados por Dios y enviados por Dios para algo. Que haya personas que digan, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo, cualquier persona agarra la Biblia, piensa a su manera, enseña lo que le venga en gana. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice que Cristo llamó a los que Él quiso y entre todos escogió a 12 y los llamó apóstoles. Pongan cuidado lo que sigue. Para que estuvieran con Él. Primero, ¿para qué los apartó de la sociedad? Para que estuvieran con Él. Segundo. Y para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta que no es que usted quiere hoy ir a predicar y agarró la Biblia y se fue así porque a usted le vino en gana? No, es que el Señor quiso llamar a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De modo que esto no es un juego. Y de modo que el Señor sí escogió lo que Él quiso, porque a Él le pareció bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y quién es más grande que Él? ¿En serio? Y podía escoger a más gente. Pero Él quiso 12. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo lo formó a esos 12? 3 años. Y después los envió para enviarlos a predicar. Sigan. Dándoles poder dándoles poder, de modo que esos 12 que Cristo llamó, que Cristo escogió y que Cristo envió, tienen poder, tienen autoridad. Pregunto, ¿entonces Cristo dejó una iglesia que tiene el poder y la autoridad que Él le ha dejado o no? Cuando un protestante dice, Cristo no fundó una iglesia, a mí me da risa y digo, ¿no han leído que Cristo llamó a lo que Él quiso, escogió a 12, los preparó 3 años y los envió con poder? ¿Qué hizo? Punto. Y ya. ¿Quieren saber cuando llamó, por ejemplo, a Pedro? Porque escogió 12. Y entre esos usted sabe que estaba Pedro, ¿no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, vamos a ver cuando escogió a Pedro, ¿qué pasó? Está en Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. Ya tengo el micrófono. Y se presentó a Jesús. Se lo presentó a Jesús, miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Cuando Jesucristo vio a Pedro, ¿de acuerdo que dice la Biblia? Llamó a lo que Él quiso. Cuando Jesucristo vio a Pedro por primera vez, le dijo, tú eres Simón, llamado, tú eres Simón, hijo de no sé quién. Y de ahora en adelante te llamarás Kefa. ¿Qué quiere decir? Piedra. Pedro. Pedro significa piedra. Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta que no más Jesucristo vio a Pedro. La primera vez Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero cuando lo vio por primera vez, le dijo, tú te llamarás Kefa. ¿Qué quiere decir? Piedra. Entonces, Pedro significa piedra. No como dicen los protestantes. Jesús significa piedra. Jesús significa el ungido del Señor, el Salvador. Jesús significa Salvador. Mesías significa el ungido. Pedro significa piedra. Cuando Jesucristo vio a Pedro, le cambió el nombre, pero no le dijo por qué le cambió el nombre, no se lo dijo. Solamente le dijo que se llamará piedra, Pedro. De ahí en adelante ustedes verán que a Pedro no se le vuelve a llamar Simón, sino se le llama Pedro, o Simón Pedro, Simón Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús le cambió el nombre? Quedamos así, en el aire, no sabemos por qué. Pero si seguimos estudiando la Biblia, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús de apóstol le cambió el nombre a Pedro.
Mateo 16, 18. Vamos a ver por qué Jesús le cambió el nombre a Pedro. Él mismo lo va a explicar. Mateo 16, 18. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Quién le cambió el nombre a Pedro? Jesús. ¿Cuándo? Cuando lo vio por vez primera. Y ahora le va a explicar por qué le cambió el nombre. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Escuchen por qué le cambió el nombre cuando lo vio por vez primera. Escuchen. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Jesucristo tenía pensado fundar, ¿cuántas iglesias? Una iglesia. Y tenía pensado de fundarla en la persona de Simón, que después se llamó Pedro, por eso le cambió el nombre. Ahora si usted lee, va siguiendo el hilo, verá que Jesús quiso llamar a Pedro, a Simón, y le puso el nombre de Pedro, que no sabíamos por qué, y aquí le dice, ya te cambié el nombre, te puse el nombre de Pedro, porque sobre esta piedra voy a fundar. Por eso me le río a los evangélicos cuando dicen, es que Jesucristo le dijo a Pedro, aquí sí, ponga cuidado, le dijo, mire, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo me le río y le digo a los pastores, ¿usted vio cuando Jesús torció el dedo para acá y dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? No, es que usted no ha leído que la piedra que desecharon los constructores ha pasado a ser la piedra angular. La piedra es Cristo, gloria al Señor, aleluya. Sin duda, Cristo es la piedra angular. Pero Pedro es la piedra base sobre la cual Cristo quiso fundar su iglesia. Y aquí no dice que Cristo volteó el dedo y le dijo a Simón, míreme, la piedra soy yo. No, le digo, tú eres Simón, hijo de Juan. Cuando lo vio, ¿me llamarás? Kefa. Ahorita le dijo, tú eres Pedro, ¿qué significa? Es decir, yo le cambié el nombre cuando te vi, porque tenía pensado de fundar la iglesia sobre ti. Tú eres Pedro, ¿qué significa piedra? Sobre esta piedra edificaré Mi iglesia. mi iglesia. Muy bien, tiempo, gracias. Vamos a estudiar este pedacito. ¿Qué significa mi iglesia? Significa varias cosas. Una, que si Cristo tiene una iglesia. Venga para acá. La cita donde aparece que Cristo es la piedra angular. ¿Eso para qué? Eso se la saben los evangélicos. Ustedes no necesitan estudiarla mucho. Pero ahorita vamos para allá. Ahorita la vamos a mostrar. Porque, bueno, vamos a mostrarla pues una vez para que salga este muchacho. Para que ustedes se den cuenta que, entonces dice el evangélico, entonces quiere decir que Pedro le va a quitar el puesto a Cristo. ¿Quién es la piedra? ¿Cristo o Pedro? Porque si la piedra es Pedro, entonces ustedes fundaron una iglesia sobre un hombre. Y nosotros los evangélicos sabemos que la piedra es Cristo. Y nuestra iglesia está fundada en la piedra angular que ustedes los curas han desechado. Miren, cuando Pablo hacía hincapié sobre la iglesia, Pablo habló que Cristo era piedra y Pedro también era piedra y ustedes y yo también somos piedritas. ¿Saben? El hecho de que Pedro sea piedra no le quita el puesto a Cristo. Y que usted y yo seamos piedra tampoco le quita el puesto a Cristo. ¿Quieren saber dónde Cristo es piedra, Pedro es piedra y ustedes y yo somos piedra? Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Cristo es la piedra angular, Pedro la piedra base, y ustedes y yo ya vamos como en el techo. Efesios 2, 20. Pedro no le quita el puesto a Cristo. Efesios 2, 20. Escuchemos.
están cimentados en el edificio Un edificio, imagínense un edificio, pero no como ahorita que es con cemento y con bloque, sino como en aquel tiempo que era con piedra. Están cimentados sobre el edificio cuyas bases son los apóstoles. cuyas bases, las piedras, las bases son los apóstoles, Y profetas, cuya piedra angular es Cristo. cuya piedra angular es Cristo. Cristo es la piedra angular y los apóstoles son las piedras base. Siga, porque nosotros también somos piedritas, pongan cuidado. Piedra angular que es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en él. La construcción se eleva hasta formar un templo santo en él. Siga. En el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. En él también ustedes se van edificando. Si ustedes y yo somos también parte y nos vamos edificando en esa construcción, entonces ¿somos piedra o no somos piedra? Solamente que no somos la base, porque nosotros llevamos arriba en el techo. Pero Cristo es la piedra angular, y la piedra angular, para que lo mejor lo entendamos nosotros, es cuando colocan la primera piedra en una edificación, es una piedra que va bajo tierra, que no se ve. Después vienen las otras piedras que sí se ve, que son las bases, y ahí se va construyendo. Así también dice que la Biblia que es un edificio espiritual, donde Cristo es la piedra angular. Los apóstoles también son piedra. Ajá, gracias. Ahora pongan cuidado. Tú eres Pedro, que significa, y sobre esta piedra edificaré. Ajá. Yo quiero que ustedes se detengan ahí. Pregunto, ¿si hay una iglesia o no la hay? Un protestante que me diga a mí que no hay iglesia, que la iglesia soy yo, error. Cristo me le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y tú eres la iglesia. No, le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo que él era la iglesia, le dijo que él era parte de la iglesia, porque sobre él edificaría la iglesia. No venga a decir que la Biblia dice yo soy la iglesia, que Pedro era la iglesia. No, Pedro era base de la iglesia. Tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿entonces Cristo edificó una iglesia o no? ¿O edificó varias? Tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre estas piedras yo voy a fundar mis iglesias. No, en singular, mi. Si la Biblia dice mi, es porque Cristo fundó una iglesia. Mi también significa algo. Mi significa la iglesia mía de yo. Mi significa la iglesia mía de yo. Se lo explico. Jesucristo tiene su propia iglesia que le pertenece a Él. Este Señor puede fundar la iglesia de Él. Este Señor puede fundar la iglesia de Él. Esta señora la iglesia de ella. Esta señora la iglesia de ella. Pero la de Cristo, no, porque la de Cristo ya está fundada. Ahora miren ustedes que hay más de 80.000 sectas que dicen que son la iglesia de Cristo. ¿Acaso Cristo fundó muchas iglesias? No. Usted sea inteligente, busque a ver quién fundó su iglesia. Quieren que le quite la máscara a los adventistas. Siga leyendo entonces para que quitémosle la máscara a los adventistas, para que den cuenta que son mentirosos. Escuchen. Desde escuchan adelante. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Los adventistas dicen que ¿quién venció la iglesia de Jesucristo? Constantino la destruyó. Ahora, ¿qué dice Mateo? Los poderes de la muerte, Satanás, el infierno. En castellano, ni el mismo diablo en persona
persona la podrá vencer. Ahora pregunto, ¿es verdad que la iglesia de Jesucristo la venció Constantino? Si es verdad, entonces Mateo se equivocó, entonces la Biblia no es palabra de Dios, porque dice Cristo, nadie la podrá vencer. Y los adventistas dicen, la venció Constantino. El que le crea a un hombre es un creyón, y el que le crea a Cristo es un creyente. ¿Usted qué es? Si usted es creyente, no puede estar creyéndole a los adventistas, porque aquí no dice, eres Pedro, ¿qué significa piedra sobre esta piedra que cae en mi iglesia? Si se portan mal, la van a destruir Constantino u otra persona y voy a fundar otra. No, dice, nadie la podrá. ¿Y sabe qué dice Mateo 28:20? Búsquelo, no se me pierda aquí, busque Mateo 28:20, pero ahorita seguimos aquí. Mateo 28:20. Lo que le dice Cristo a su iglesia. Nadie la podrá vencer. 28:20. Estoy perdido. En ese, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Hasta cuándo estará Cristo con la iglesia? Todos los días hasta el fin. No le dijo, si se portan bien, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Si se portan mal, los voy a destruir y voy a fundar otra iglesia. Pila, ¿no? ¿No? Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Ni el diablo la podrá vencer. Caramba, de modo que si Cristo fundó una iglesia, y esa iglesia debe durar a lo largo de todos los años. Miren, un ejemplo, pues. Un ejemplo, póngase usted aquí, mujer. Hombre, póngase usted aquí. Un ejemplo. ¿Qué significa? Nadie la podrá vencer y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Significa que Cristo en el año 33 fundó una iglesia. Y que esa iglesia, si Jesucristo es Dios y no miente, y esto, Mateo, es palabra de Dios, entonces quiere decir que esa iglesia de Jesucristo debe existir en el año 33, 34, 35, 36, 37, 32, 2000, 2014, 2015. Nadie la podrá. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo, Señor, cuál es la iglesia de Jesucristo? Fácil. La que haya existido desde Cristo hasta el 2015. ¿En qué estamos? Por ejemplo, yo le pregunto a los evangélicos, le digo, ¿ustedes son la iglesia de Cristo? Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Saben? Busquen la historia. ¿Cuándo comenzaron los protestantes? Año 1520, la reforma protestante con Martín Lutero. Año 1500, Cristo fundó la iglesia en el año 33. Imagínense ustedes, de aquí a aquí, 2000 años. Y estos 2000 años lo vamos a imaginar que sean metros, 2000 metros, 2 kilómetros. Y la historia, imaginemos que es un abismo. Usted tiene que conectarse con un puente de aquí a aquí. Tiene que ser un puente que tenga 2000 metros. De hombro a hombro. Para conectar a Cristo con nosotros tiene que tener un puente de 2000 años. Vamos a ver si la iglesia, por ejemplo, los Pentecostales Unidos de Venezuela, que fueron fundados en el año 1906, mire, 2000, ¿la mitad sería? No, 1000. ¿La mitad de la mitad? 500 aquí. Ajá. ¿Y cuánto tienen los Pentecostales Unidos de Venezuela en el año 1900? Aquí sería año 1500. 1900 sería aquí. Imagínense usted. Dicen los pentecostales, nosotros somos la iglesia de Cristo. Vamos a ver el puente. ¿Están en el 2015? Sí. ¿Están en el 2000? Sí. ¿Están en el 1906? ¿Aquí? Sí. ¿Viene el puente? ¿Y aquí? ¿1906? Sí. Año 1900.
Mire lo que le queda para allá. 1900 metros sin puente. ¿Cómo me dicen que son las iglesias de Cristo? Miren lo que le queda para llegar a Cristo. Los más viejos, los luteranos, 1520. La mitad sería 1000. La otra mitad sería 1500. Aquí, mire. Los más viejos de los evangélicos, los luteranos. 500 años van a cumplir, porque fue en el año 1520, vamos en el 2015, le faltan 5 años para cumplir 500 años, no tienen los 500 años. Miren, somos la iglesia de Cristo, está bien, vamos a pasar el puente, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años. Vamos a Cristóbal Colón, 1492. ¿Dónde estaban los evangélicos? ¿En qué parte del mundo? No existía. Mire, el puente llegó muy bonito hasta aquí. Pero ¿cómo me asegura que es la de Cristo? Le quedan 1500 años de para atrás sin puente. Busque la iglesia católica. Afundó sobre Pedro. Murió Pedro. Vino Lino, Creto, Clemente. Dale, todos los papas que usted quiera. 260 y polla de papas. Por ahí 67 dice que usted busque el Papa. Ustedes dieron cuenta, murió Juan Pablo II. Y de una vez, elección, Benedicto. Salió Benedicto, Francisco. La iglesia siempre ha existido así. Ha existido un Papa. Dígame en qué año no ha existido Papa. Que un protestante me lo diga. Muere un papa y viene la elección del otro papa. Es más todavía, los papas escriben cartas. ¿Ya leyeron la de Francisco? Bellísima. Bellísima. Cada papa escribe. Tenemos las cartas de los papas. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿En qué año? Nosotros nos damos el lujo. Busquen la historia. La única iglesia que pasa el abismo de 2000, que une puente con Cristo, con nosotros, la iglesia católica. Porque dice la Biblia, ni el diablo la podrá. Yo estaré con ustedes todos los días. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mire, siempre, gracias. La iglesia católica, nadie la podrá vencer. Ustedes se han dado cuenta que ha existido malos papas, malos curas, malos obispos. ¿Y la iglesia se acabó? La mejor muestra que la iglesia católica es la de Cristo es que ni nosotros los malos curas la podemos acabar. Y los evangélicos la van a acabar. Que el comunismo la va a acabar. No la acabó el Imperio Romano. El Imperio Romano persiguió a la iglesia 300 años. Que no podían comprar, no podían vender, vivían bajo cuevas, no tenían casa como ustedes y yo, tenían cuevas bajo tierra como los topos. De 300 años bajo cueva, ahí celebraban misa, ahí bautizaban, ahí vivían bajo cueva. Yo fui a esa cueva cuando fui a Roma. Y visité esas cuevas donde mataron a tantos cristianos. ¿Y sabe qué? No la destruyeron. No la puede destruir nadie. Mire Cuba, pensaban que habían acabado la iglesia. Ahorita, ¿se dan cuenta? La iglesia sigue allí. ¿No la puede acabar? ¿Sí? Entonces no lo puede acabar nadie. La iglesia es de Cristo y Cristo cumple su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nadie la podrá vencer. Entonces Cristo sí tiene una iglesia. Ahora el problema es saber cuál es esa iglesia. Ahora, antes de saber cuál es la iglesia, voy a dejarle con incógnita cuál es la iglesia. Voy a mostrarle que Cristo sí fundó una iglesia y que esa iglesia es necesaria, que esa iglesia es importante y que esa iglesia sirve para la salvación. Y los protestantes que me están escuchando y me están viendo por el video,
Háblelo con la Biblia, porque se lo voy a demostrar que a usted, los pastores no se lo han enseñado, pero hoy hay un cura que sí se lo va a mostrar. Vamos a tener que la iglesia es importante, que sí es importante. Me voy primero a Efesios capítulo 1, versículo 22 y siguientes. Efesios 1, 22 y siguientes, para ver si la iglesia es importante o no. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Basta con que yo lea la Biblia, punto. Efesios 1:22. Ayúdenme a ver si la iglesia es importante o no. Dios colocó todo bajo sus pies y ¿Los pies de quién? De Cristo. Dios colocó todo bajo los pies de Cristo. Siga. lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿Cuántas iglesias? ¿Por qué sabemos que es una? Dice la. Segundo, ¿existe una iglesia de Dios o no existe? ¿Por qué sabemos que existe una iglesia? Porque dice que Dios constituyó a Jesucristo cabeza de la iglesia. De modo que si habla de una iglesia, no puede hablar de una iglesia que no exista. Dios constituyó todo bajo los pies de Cristo. Otra vez, ¿cómo es la cosa? Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. En ella su cuerpo y en ella... No, léame bien porque no entendemos. Otra vez. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Ella es su cuerpo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ella? La iglesia. Entonces, ¿existe la iglesia o no? Ajá. ¿Y la iglesia qué es? ¿El cuerpo de quién? Entonces, ¿es importante la iglesia o no? Si es el cuerpo de Cristo, ¿es importante o no? Es importante. ¿O usted, el cuerpo de su mujer no es importante? La pura cabeza y más nada. Usted dice, me caso con la pura cabeza de mi mujer. El cuerpo no es importante. ¿Sí? ¿Le parece bien? No. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pregunto, protestante que me escucha. Si la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y usted cree que Efesios 1:22 es palabra de Dios, pregunto, ¿entonces es importante la iglesia? Responda usted solito allá donde me está viendo. Responda, listo, así. ¿Es importante? Y para que usted se dé cuenta que sí es importante, escuche lo que sigue. Y en ella despliega su plenitud y el que lo llena todo en todo. Tan importante es el cuerpo de Cristo que es la iglesia, que en ella, en la iglesia, despliega Dios su plenitud. Evangélico que me escucha, la plenitud de Dios, según Efesios 1:22, está desplegada en la iglesia, de modo que usted puede ir a otras iglesias y ahí no está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia de Él, que es su cuerpo. Usted puede estar, y usted puede encontrar, usted puede decir, yo voy a la iglesia evangélica y allá me siento bien, hace horas, sí. Allá me encuentro con Dios, sí. Pero ahí encuentran la plenitud de Dios. No. Porque la plenitud de Dios, ¿dónde está? En la iglesia. Entonces, Dios sí tiene una iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en ella despliega Dios su plenitud. Y entonces me vas a responder, es que la iglesia soy yo. Te voy a demostrar que tú no eres la iglesia, mentiroso. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Tú no eres la iglesia. No digas mentiras. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Léalo usted por su cuenta. Yo no lo voy a leer la Biblia para que usted no diga que yo soy un cura mentiroso que estoy inventando. Lo va a leer usted en su casita, hermanito. A ver. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. A ver si la Biblia dice que yo soy la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Escuchen.
Un solo miembro no basta para formar su cuerpo. Acaba de oír, un solo miembro, es decir, usted o yo, no basta para formar un cuerpo. No, señor, no diga mentira, no diga yo soy la iglesia. No, la iglesia es un cuerpo. Vuelvo a repetir. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Nunca diga yo soy la iglesia, mentiroso, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice yo soy parte de la iglesia, porque un solo miembro no forma el cuerpo. Hacen falta muchos miembros. Entonces Cristo tiene un cuerpo, y si quieres saber cuál es el cuerpo de Cristo, ya se lo mostré en Efesios, pero si quieres saberlo aquí también, está ahí mismo, en 1 Corintios 12, para que se dé cuenta de qué cuerpo estamos hablando. Léalo, ahí mismito. Retroceda dos versículos. Las partes del cuerpo son muchas. Muchas. Las partes del cuerpo, muchas. Pero el cuerpo es uno, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Todas las partes forman un solo cuerpo. Una parte no forma el cuerpo. Todas las partes forman el cuerpo. Siga. Así también Cristo. Así también Cristo, porque Cristo tiene un cuerpo. ¿Y ese cuerpo es la iglesia? Así también es Cristo. Entonces no me venga a decir que yo soy la iglesia. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. Seguíamos entonces con Efesios 1:22. Teníamos Efesios 1:22, entonces continuamos. Aquí simplemente le estaba aclarando que un miembro no es la iglesia, porque para hacer cuerpo se necesitan muchos miembros. Entonces Efesios 1:22, seguimos, mamita. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y ella despliega su plenitud. No. Y en ella, léame bien, mamita, porque si usted me dice, si usted no me lee bien, la gente no me va a entender. Y en ella, así o sí, claritico. Ella es... No. Dios lo colocó bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Así sí me gusta, que lea muy bien, porque aquí no nos podemos comer ni una coma. Y en ella, que es la iglesia, Dios despliega su plenitud. La plenitud de Dios, ¿dónde está? En la iglesia. Y si usted no está en la iglesia de Cristo, no tiene la plenitud de Dios. Por eso nosotros no estamos en contra de los evangélicos por lo bueno que tengan, sino por lo bueno que les hace falta. A ver, dígame ¿usted come arroz? ¿Tiene vitaminas? ¿El arroz no tiene vitaminas? Sí. ¿Usted come plátano? ¿Tiene vitaminas? Sí. ¿Y dónde encuentra usted la plenitud de la vitamina? ¿En el arroz, en el plátano o en la ensalada? En la ensalada. Usted come arroz todos los días, puro arroz, usted tiene vitaminas y se llena, pero no tiene la plenitud. Usted come puro plátano, usted se llena y queda, mire, pero no tiene la plenitud. Usted come ensaladita, papá, también se llena, pero tiene la plenitud. Usted se mete evangélico, usted puede encontrarse con Dios, sí, pero ¿tiene la plenitud? No. ¿Usted se puede sentir bien? Sí, pero ¿tiene la plenitud de Dios? No. ¿Por qué somos católicos? Porque buscamos la plenitud. Y a mí me llama la atención esto. Usted se pone de pie y ella me lee. Bueno, usted mismo va a leer. Efesios otra vez. No, usted lo tiene Efesios, ¿verdad? Otra vez, vuelva a leer. Vuelva a leer. ¿Lo mismo? Escuchen, miren para acá y escuchen. Miren para acá y escuchen. Dios colocó todo bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Epa. ¿Y los pies están aquí en la nuca? No. Los pies están al final del cuerpo, ¿sí o sí? Y la Biblia misma va a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora voy a leer otra vez de nuevo. Dios colocó todo bajo sus pies. Bajo sus pies.
Los pies. Todo lo sometió bajo los pies. ¿Y los pies están en la iglesia o no en la iglesia? No, vamos a dividir el cuerpo de Cristo. Es la iglesia y Él es la... Analícenlo. Cristo es la cabeza. Esta parte de la nuca para arriba. De la nuca para abajo es el cuerpo, ¿sí? Teniendo también presente la cabeza. No puede estar fuera sin la cabeza. Entonces está todo el cuerpo. ¿Dónde están los pies? Porque Dios sometió todo bajo los pies. Entonces si dice bajo los pies, ¿quién está por encima de la tierra, por encima de los pies? La iglesia. Y la cabeza también, todo. De modo cuando dice Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, entonces pregunto, ¿dónde queda la iglesia? ¿Arriba o abajo? Todo bajo los pies. ¿La iglesia dónde queda? ¿Debajo de los pies o encima de los pies? Entonces cuando dice Dios sometió todas las cosas bajo los pies, significa que la iglesia está por encima de todo, porque Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Escúchelo, preste atención, léanlo completo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. Aquí están los pies, en la iglesia están los pies, y Él lo sometió todo bajo sus pies. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Entonces, Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, significa que Dios quiso someter todo bajo los pies de la iglesia. ¿Quieren verlo con más claridad? Ahí mismo, Efesios 3:10. Efesios 3:10. A ver si la iglesia es importante. Usted protestante que me está escuchando por video, está viendo este video, ¿la iglesia es importante o no? Vamos a ver qué dice Efesios. Ya sé lo que usted me va a decir. La iglesia no es importante, no sirve para nada. Eso lo dice usted y eso es palabra de Satanás, no es palabra de Dios. Le voy a mostrar que sí es palabra de Dios, que la iglesia es importante. Pongan cuidado. Lo escuchen. En adelante, vámonos despacio, no me empujes, ¿sí? En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba, los poderes y autoridades que están por encima de nosotros, es decir, los ángeles, los arcángeles, los serafines, todos estos poderes, pongan cuidado, podrán descubrir mirando a la iglesia. Podrán descubrir. Entonces, ¿existe una iglesia o no? ¿Es visible o no? Mirando a la iglesia, hay una iglesia visible. Y los poderes de arriba podrán descubrir mirando en la iglesia. Vamos a ver qué descubren. Pues van a descubrir la miseria, el pecado, van a descubrir la maldad, van a descubrir, vamos a ver qué van a descubrir, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué van a ver en la iglesia? No. Repítalo de nuevo. La multiforme sabiduría de Dios. Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Ahora le pregunto, usted que está leyendo la Biblia, hermano, en su casa, las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde? Respóndeme con la Biblia, ¿sí? Con la Biblia. En la iglesia. Y si usted me dice que la iglesia no es importante, ¿por qué dice Dios en su palabra que hasta los poderes de arriba podrán descubrir, viendo a la iglesia, la más diversa forma de la sabiduría de Dios? ¿Te das cuenta por qué te llamo protestante? Porque protesta contra la palabra de Dios. Y no se ponga bravo, porque le estoy mostrando con la Biblia. No es palabra mía de yo, es la palabra de Dios. Entonces, escuchen. En adelante, vuelve a repetirlo. Dije en adelante. En adelante. Conforme. No. En adelante. Versículo 10. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ¿Dios fundó una iglesia o no? ¿Para qué? Para dejar en ella
las muchas formas de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿es importante esa iglesia? Pero es que esa iglesia es fundada por hombres. Esa iglesia la lleva a los hombres y esa iglesia no es importante. Escuchen lo que sigue, por favor, para que ustedes se den cuenta que no es cosa fundada por hombres, que no es un invento de los hombres, que es un invento de Dios. Escúchenlo o léanlo en la Biblia. Estamos en Efesios 3:10, en cualquier Biblia, en la Biblia que usted le venga en gana, léasela de los evangélicos, adventistas, pentecostales, la que sea. Ahí está, escuchen. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Aquí, lo que viene, escúchenlo. Conforme al plan de Dios No me corra, no hay necesidad de correr, vamos despacio, usted me empuja muy duro. Conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús. ¿Esto era un plan del Papa? ¿Esto era un plan de los obispos? ¿De los curas? ¿De quién era el plan? Conforme, dice, conforme al plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Que todos pudiesen, mirando a la iglesia, encontrar las muchas formas de la sabiduría de Dios. Era un plan que Dios tenía proyectado desde antiguo realizar en Cristo Jesús. Por eso Cristo fue el que fundó la iglesia y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Era un plan que Dios tenía realizar en Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús que lo realizó, no fueron los hombres, no es invento del hombre, es el mismo Cristo. ¿Para qué? Para que las muchas formas de la sabiduría de Dios llegaran. Sí, ¿no? Para que todos, las muchas formas, ¿no? ¿Cómo que dice? Me fue. Conforme. No, un poquito más arriba. Ajá. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. En secreto, que no me escuchen los protestantes, ahorita sí que no me escuchen. Las más diversas formas de la sabiduría de Dios, todas las formas de la sabiduría de Dios, ¿dónde la va a encontrar usted? En la iglesia de Jesucristo. En las otras iglesias usted va a encontrar una forma de la sabiduría, dos, pero no todas. Esto es lo que da lástima con los evangélicos, que no tienen todas las formas de la sabiduría de Dios, la más diversa de las formas de la sabiduría de Dios. Es como aquel que come puro arroz. Comamos ensalada. Todas las vitaminas, toda la plenitud de la sabiduría de Dios está en la iglesia. Hay una iglesia, según el plan de Dios, en ella está toda la sabiduría de Dios. En esa iglesia yo quiero estar. En esa iglesia yo quiero vivir. No es en la iglesia donde yo me sienta bonito, donde se aplaude, donde se salte, donde se... No. En la iglesia donde está toda la sabiduría de Dios. ¿Quieren saber otro poquito? Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. A ver, hermanos, a ver si la iglesia es importante o no es importante. Vamos a ver, porque los evangélicos dicen: Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia no es importante, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva a nadie, basta leer la Biblia y punto. Cada quien puede leer la Biblia a su manera y ya. Cristo no dejó jerarquía, Cristo no dejó iglesia, eso es mentira. Efesios 3, 20 al 21. Escuchemos. A Dios, el Dios suyo, el Dios mío, en el Dios que usted y yo decimos creer. A Dios, escuchen esto. a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos. Al Dios grandioso, el poderoso, el eterno, el santo. Escuchen a ese Dios. Oído, por favor. Si me prestan atención en esta cita, no me importa que no me presten atención en las otras. Porque yo quiero que ustedes descubran si la iglesia es importante o no. A Dios Lo que pedimos o imaginamos. Ajá. Bueno, ahí iba, pero entonces vamos a repetir todo.
A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. En Él la gloria... A Él, mamita, léame bien, porque si no usted me cambia. Otra vez. A Dios. Escuche, hermano que me escucha y que me ve por televisión, escúcheme. A ver, léalo en la Biblia para que usted no crea que son palabras mías de yo. A Dios, ese Dios que usted dice creer en Él, en ese Dios que usted dice, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor. A ese Dios, escúcheme. A Él la gloria en la iglesia. Acaba de oír. A Dios la gloria en la iglesia. Y usted dice que la iglesia no es importante. ¿Sabe cómo se le llama a usted? Protestante. Porque está negando lo que dice la Biblia y engañando a la gente con palabras suyas de usted, porque no me lo puede demostrar con la Biblia. Y si me lo demuestra con la Biblia, que a Dios no se le da la gloria en la iglesia, por favor me busca. Yo dejo de ser cura y me meto evangélico. Pero no mienta a la gente. A Dios la gloria. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Usted dice, a Dios la gloria en Cristo Jesús, gloria al Señor, aleluya. Cristo Jesús, porque la gente salva, gloria al Señor, aleluya. La iglesia no. No sea mentiroso. Se da cuenta que dice, a Dios la gloria en la iglesia, que es el cuerpo, y en Cristo Jesús, que es la cabeza. Usted no puede decir, el cuerpo de mi mujer lo boto y me quedo con la pura cabeza, porque es un solo cuerpo. Se da cuenta que usted dice, Cristo sí, la iglesia no. Cristo salva, aleluya, la iglesia no. La iglesia es la gran ramera, la gran Babilonia, la gran prostituta. ¿Por qué mientes? ¿Crees que no te vas a morir y no te vas a encontrar con Dios, que en su palabra decía, a Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús? No es contra los hombres que estás contra Dios, porque esta es palabra de Dios. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No dice solo en Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. No. Y le pregunto, ¿y usted evangélico le da la gloria al Señor? Sí, en Cristo Jesús. ¿Y en la iglesia no? Entonces mientes. Entonces no le está dando la gloria a Dios. Al Dios del cielo, al poderoso, no. Porque al Dios del cielo se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Escuche lo que sigue. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones de creyentes, de cristianos auténticos, no mentirosos. Diga. Y todos los tiempos. Y todos los tiempos. Nunca podrá dársele la gloria a Dios que no sea en la iglesia. Amén. Léalo, mamita. Otra vez. No. ¿Cómo termina? Por así. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es y así será. Gústele que no le guste. ¿Y qué? Caso cerrado. Usted como protestante, porque así se le llama, usted puede decir, a Dios no se le da la gloria en la iglesia. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Sí, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los tiempos, por todas las generaciones. Y termina diciendo, amén, que significa he dicho. Caso cerrado. ¿Se dan cuenta cómo los protestantes engañan? Y dice, la iglesia no salva a nadie, la iglesia no es necesaria, solo basta que usted lea la Biblia, crea en Cristo y será salvo. Aleluya, gloria al Señor. Y los demás gritan, amén, aleluya. Gloria a Dios. Si no se encadena, y es con respecto a la pregunta. Ellos dicen que ninguna iglesia puede salvarle o puede no sé qué. Le vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Ahora, ya verá. Vámonos paso a paso. Epa. Le voy a buscar una más dura. Si a usted no le parece esta dura, yo le voy a buscar una más dura. Efesios 5. Vámonos con Efesios 5. Efesios 5.
Y vamos a estudiarlo desde el 22 en adelante, para ver si la iglesia sirve, importante o no. A ver, aquí me dice que ya está listo el almuerzo. ¿Vamos a almorzar ya? ¿O terminamos este Efesios 5? Bueno, vamos a Efesios 5. Hermano, Efesios 5, escúcheme. Por favor, yo quiero que ustedes lean Efesios 5, 22 en adelante. Hermanitos queridos, para que cuando un evangelio predica la iglesia no salva a nadie, usted le diga, léase Efesios 5, 22 en adelante. ¿No dice que son bíblicos, que ellos se saben la Biblia de memoria? Bueno, ayudémosle. Vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a comernos este caramelo. Efesios 5, 22 en adelante. Escuchen. Sométanse así a las esposas. No, léame bien. Sométanse así las esposas a sus maridos como el Señor. Eso no tengo que explicarlo porque ya las mujeres lo hacen. El hombre es cabeza de mujer como Cristo es cabeza de iglesia. Aquí vuelve a retomar que Cristo sí es cabeza, por tanto la iglesia es importante. La iglesia es importante, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Siga. Cuerpo suyo. Cuerpo suyo. ¿La iglesia es cuerpo de quién? Ahora pregunto, por favor. Si la iglesia es cuerpo de Cristo, yo le hago una pregunta. ¿Rechazar el cuerpo de Cristo es rechazar a Cristo o no? Si yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es como el hombre que insulta a la mujer, le dice, esta barrigona, esta gordiflona, ya parece un tanque, ya con usted no queda para que usted vea, su cuerpo es un no sé qué. Está ofendiendo la cara. Cada vez que le insulta el cuerpo, ¿está insultando? A ella. ¿Sí?